Muy buenas tardes. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios sobre evangelismo. Espero que esto sea de gran bendición para todos los que nos escuchan. Estamos desde mi casa, como ven, en el encierro, aprovechando estas vacaciones que Dios nos da en nuestra casa como familia. Espero que todos estén disfrutando también. Sabemos que nos queremos pronto salir, extrañamos ir a trabajar y todo, pero ya habrá tiempo para eso. Mientras tanto, aprovechemos el tiempo. Es tiempo bonito para hoy poder estudiar con usted la palabra de Dios. Espero que esto sea de gran bendición, como les dije ya. Para hoy vamos a tener un estudio de evangelismo, o sea, de ahora en adelante los estudios que vamos a hacer es de evangelismo. Espero que esto lo enviemos a familiares y amigos que quieran saber un poco acerca de lo que es evangelio y la problemática espiritual que hay en cuanto a esto. Bueno, el estudio de hoy se llama El pecado nos separa de Dios. Bueno, mucha gente nos ha dicho o siempre se ha oído escuchar de que el ser humano tiene pecados. Es cierto, claro, es cierto. Lo que sí vamos a ver es desde cuándo el ser humano es pecador. Entonces, algunos dicen que los seres humanos son pecadores desde que están en el vientre de la madre. Dicen que cuando una vez la madre concibe y el feto comienza a desarrollarse, desde ese momento el pecado entra en el hombre, en el ser humano. Otros dicen, no es desde el vientre de la madre, es desde que el hombre nace. Una vez el hombre rompe, o el bebé rompe la matriz de su madre y llega a este mundo, desde entonces es que el hombre se convierte en pecador. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque esto entra un poco la cuestión, porque unos dicen que desde el vientre de la madre, otros dicen que es pecador desde que nace. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a verlo hoy con este estudio que se llama El pecado nos separa de Dios. Entonces pongamos atención a este estudio. Resulta que para allá en Génesis capítulo 8, versículo 21, la palabra de Dios dice que el ser humano es pecador desde la juventud. O sea, dice Dios que todos los seres humanos desde la juventud somos pecadores y nadie puede decir que no. O sea, nadie puede decir, no, yo no soy pecador, como yo no robo, no violo, no mato, yo no soy pecador. No, aunque usted no robe, aunque eso no viole, aunque no mate, usted es pecador. ¿Por qué? Porque así lo declara la palabra de Dios. Entonces, somos pecadores desde la juventud. Dios declara a una persona pecadora desde la juventud. ¿Por qué Dios declara que una persona es pecadora desde la juventud? Porque de la juventud comenzamos a hacer ciertas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, desde la juventud comenzamos a irrespetar a los padres, no les hacemos caso, le gritamos, comenzamos a pelear con compañeros de colegio, a mentir y muchas cosas más. El problema es que mientras va creciendo el hombre, los pecados van aumentando, porque si desde la juventud hacemos estas cosas, de luego ya comenzamos a emborracharnos, decir malas palabras, insultar, pegar y todo eso, y los pecados van aumentando en la vida del ser humano. Por eso Dios declara que una persona es pecadora, es desde la juventud, no desde la niñez, ni desde que está en el vientre de la madre. Y esto lo vamos a ver bien claro a lo largo de este estudio. Entonces, hay una problemática, hay un problema ahí en Génesis capítulo 8. ¿Cuál es el problema? Que Dios está declarando, y con justa razón, de que nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores desde el momento que entramos a la etapa de juventud. Recuerde que Dios no da una edad exacta, es una etapa en la vida del hombre que Él lo declara que somos pecadores desde la juventud. Ese es un problema grave, pero el problema no para ahí. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice Dios que esos pecados que tenemos todos desde la juventud nos separan de Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Dice que he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado
como para no salvar, ni se ha agravado su oído como para no oír. ¿Qué quiere decir eso? Dios puede salvar y Dios puede escuchar. O sea, Él no es un manco, a Él no se le ha cortado un brazo como para no salvar. Él puede salvarnos. Y dice que Él puede escucharnos, que Él no es sordo. No se ha agravado su oído, ni se ha cortado su mano como para no salvar. O sea, Dios puede salvar y Dios puede escuchar. El problema es el versículo 2. El versículo 2 de Isaías 59 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro para no oír. O sea que los pecados que tenemos desde la juventud es una división, ¿sí?, que se interpone entre Dios y nosotros. De tal manera que los pecados desde la juventud son como este muro. Este muro divide mi casa de la casa de enseguida. Yo no puedo hablar con mi vecino por este muro. Este muro me impide que el vecino me hable y que yo le hable. Imagina si viniera un día eso, mi esposa me viera hablar con mi vecino, al menos tratar de hablar con mi vecino por el muro. Va a decir que soy loco, claro, con lógica razón. ¿Por qué? Porque el muro impide. El muro separa una casa de otra. Así son los pecados. Los pecados que hemos cometido desde la juventud nos dividen, nos separan de Dios. Por eso Isaías dice que Dios puede salvarnos y puede escucharnos, pero los pecados son esa división que hace que Dios no nos escuche ni nos salve. Tal vez usted dirá, ¿cómo que no me escucha? Yo siempre creo y sé que Él me escucha. Bueno, todo el mundo dice eso realmente. Todo el mundo cree que Dios le escucha, pero una cosa lo que uno piensa, lo que uno cree, y otra cosa lo que Dios dice. De hecho, Isaías está diciendo, Dios puede escuchar, sí, claro, Él no es sordo. Dios puede salvar, claro, puede salvar. Él puede extender su mano y salvar. Él no está corto de manos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que desde la juventud nos hemos apartado de Dios por los pecados que hemos cometido. Y dice Juan capítulo 9, versículo 31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. El texto está diciendo, sabemos que Dios no oye. La palabra no es no. Dios no oye a los pecadores, pero dice el texto. Pero si alguien quiere hacer la voluntad de Él, a Él se escucha. Entonces, para que Dios nos escuche, tenemos que hacer su voluntad, de la cual vamos a estar hablando en este momento. Entonces, somos pecadores desde la juventud, el pecado nos separa de Dios, según Isaías, capítulo 59, 1 y 2. Ahora viene Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, y dice que dentro de la palabra de Dios hay una verdad que libra al ser humano del pecado. Dijo Jesús, dice el capítulo 8, 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces los judíos que están allí se enojaron con Cristo y comenzaron a enojarse y decir, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libres? Y Jesús les dijo que la esclavitud es por el pecado, dice él. Todo el que peca, esclavo es del pecado. Entonces, los pecados que hemos cometido desde la juventud nos hacen esclavos de ello. Por eso es que es tan fácil el hombre se va tras el pecado, la mentira, el robo, la envidia, los hurtos, todo. ¿Por qué es tan fácil? Porque el pecado lo está dominando. O sea, somos esclavos del pecado, dice Cristo, desde la juventud. Ahora, dentro de ese texto que vimos de Juan capítulo 8, 31 al 34, dice Jesús que hay algo que usted debe de conocer para quedar libre de esos pecados. Recuerde, el único que tiene derecho a decir que ser humano tiene pecados o no es Dios. Porque Él conoce nuestro corazón, ¿sí o no? Él conoce lo que hacemos antes de que lo hagamos. Él sabe todo de nosotros. Entonces, Él puede decir quién y quién no es libre de pecado. Pero Él está diciendo, todos los seres humanos son pecadores desde la juventud. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 3 dice, no hay ni uno justo,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3. Entonces, los pecados nos separan de Dios y nos esclaviza. Pero el versículo 32 de Juan capítulo 8 es muy interesante. ¿Por qué? Porque está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, dentro de la Biblia hay una verdad que me hace libre del pecado. Hay una verdad que libra al ser humano del pecado. La verdad os hará libres. ¿Cuál será esa verdad? En la Biblia todo es verdad, porque todo es inspirado por Dios. Pero dentro de toda la Biblia hay una verdad que libra al ser humano del pecado. Recuerde, la palabra de Dios dice, Cristo dice, la verdad, o sea, singular, no dice plural, no dice las verdades, sino la verdad os hará libres. Dentro de la palabra de Dios hay una verdad que le hace libre del pecado. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted conocer esa verdad? ¿Quiere saber cómo dejar de ser esclavo del pecado? ¿Quiere saber cómo dejar que el pecado no lo siga dominando? ¿Quiere usted saber cómo zafarse de ese pecado? ¿Quiere conocer la verdad? Bueno, vamos a ver cuál es la verdad que libra al hombre del pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo está hablando allí a gente ya cristiana, a gente que habían abrazado el cristianismo, que se habían entregado a Cristo. Y Pablo les dice que vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el apóstol Pablo ahí está hablando en Efesios 1:13 de que la verdad que libra al hombre del pecado, ¿cuál es? Es el evangelio. Lo repito, dice, vosotros también habiendo oído, dice el texto, la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. O sea que la verdad que dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 32, que los iba a librar de los pecados, es el evangelio. El evangelio, según Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, dice Romanos 1:16. Y la palabra evangelio viene del griego, que es la palabra dínamos, que de ahí se desprende la palabra dinamita. O sea, el evangelio es el dínamos, el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es la verdad que libra al hombre del pecado. Pero viene otra pregunta. ¿Qué es evangelio? ¿Cuál es el evangelio que yo tengo que conocer para poder ser libre del pecado? Algunos dicen, hay varios argumentos en cuanto a evangelio. Algunos dicen que evangelio es toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Dicen que este es evangelio, toda la palabra de Dios. Otros dicen, no es toda la palabra de Dios. El evangelio es las primeras cartas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y otros dicen, no es ni toda la Biblia, ni las primeras 4 cartas del Nuevo Testamento. El evangelio es todo el Nuevo Testamento. Bien dice otro, no es eso el evangelio. El evangelio es la vida de Jesús. ¿Con cuál se queda usted? ¿Cuál escoge usted? ¿Cuál le parece más correcta? ¿Toda la Biblia? ¿Las primeras 4 cartas del Nuevo Testamento? ¿Todo el Nuevo Testamento o la vida de Jesús? ¿Cuál escoge? ¿Sabía usted que ninguna de esas es el evangelio? Si usted es uno de los que nos dice que el evangelio es la vida de Jesús, déjeme decirle que la vida de Jesús no es el evangelio. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque la vida de Jesús solo conocemos de Cristo cuando nace, que la Biblia menciona a Cristo cuando nace, conocemos su nacimiento. Luego no conocemos más de Jesucristo
hasta los 12 años que se le había perdido a sus padres, estaba en el templo enseñando. O sea que hay un periodo de más o menos años, de los 2 años de Jesús hasta los 12, que no sabemos nada de él. O sea, 10 años sin saber nada de la vida de Jesús. Luego tenemos otro periodo que va de los 12 años hasta los 30, donde Jesús comienza su ministerio, y tenemos 18 años entonces de la vida de Jesús que no conocemos lo que hizo ahí. Por lo menos la Biblia no lo relata. O sea, si ese fuera el evangelio, la vida de Jesús, entonces sería un evangelio, un evangelio diferente. No sería un evangelio incompleto, porque no conocemos más de la vida de Jesús, sino su nacimiento, predicando en el templo a los 12 años, y su ministerio, que fue de 30 años hasta los 33. Pero toda la vida de Jesús no la conocemos. Por lo menos Dios no la dejó relatada en su palabra. Entonces, ¿qué es evangelio? ¿Es toda la Biblia? No, no es toda la Biblia. No es toda la Biblia, ¿por qué? Porque toda la Biblia hay verdades. Está llena de verdades. Pero dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, hay una verdad que le libra a usted de pecado. O sea, dentro de toda esta escritura hay una verdad, según Cristo en Juan 8:32, que le libra a usted de pecado. Entonces, no es toda la Biblia la verdad. ¿Hay verdades en la Biblia? Sí, claro. Por ejemplo, ¿sabía usted que en el tiempo de Noé hubo un diluvio? ¿Sabía? Sí, sabemos que sí. ¿Por qué sabemos? Porque está en la palabra de Dios, que es verdad. Pero el creer usted que un diluvio en el tiempo de Noé, eso le libra de pecado. ¿Cierto que no? Porque aún hasta los más pecadores y criminales, extorsionistas, ellos pues creen en la palabra de Dios. Incluso dicen creer en Dios. Pero entonces toda la Biblia no es el evangelio. No es la verdad que libra del pecado. Dentro de la palabra de Dios hay una verdad, y ese es el evangelio. Entonces, por eso Pablo dice, vosotros también habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación. Entonces, ya sabemos que es la verdad. La verdad es el evangelio. Ahora viene la pregunta, ¿qué es evangelio? ¿Cuál es el evangelio que yo necesito conocer y saber? Bueno, antes de decirle qué es evangelio, le voy a decir qué le pasa si no es el evangelio. Listo. Resulta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6 al 9. Y les dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. O sea, Jesucristo va a venir con sus ángeles. ¿Y cómo va a venir? En llama de fuego. ¿Para qué? Dice el texto. Para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de su gloria y poder. O sea que vendrá Jesucristo en llama de fuego para dar retribución. La palabra retribución es retribuir, dar lo que una persona se merece. Entonces, retribución, en este caso, castigo a quién? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Entonces, si usted es una de las personas en este mundo, como hay muchas, que no han obedecido el evangelio, que le quede bien claro, cuando venga el Señor Jesús, si lo encuentra sin obedecer su evangelio, usted va a sufrir pena de eterna perdición, excluido fuera de la presencia del Señor, de su gloria y poder. Así que usted debe obedecer el evangelio, debe aceptar el evangelio, creer en él. Pero entonces, ¿qué es evangelio? Ya vimos que tiene que obedecerlo. Listo, entonces vamos a ver ahora qué es evangelio. En la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo allí nos está diciendo qué es evangelio. Él había escrito esta carta años atrás,
El apóstol Pablo les había enseñado a esos hermanos el evangelio. Pero Pablo quiere recordarles qué fue lo que les enseñó. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo está diciendo: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado. O sea, la palabra declarar es recordar. Pablo le está diciendo, les voy a recordar, a declarar el evangelio que les he anunciado, en el cual perseveráis, en el cual sois salvos si se mantienen firmes. Y el versículo 3 les dice cuál fue el evangelio que les enseñó tiempos atrás. Les dice, porque primeramente os he enseñado el evangelio que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo le está recordando a los corintios el evangelio que años atrás les había predicado. Les voy a recordar que, versículo 3, ¿qué les enseñé yo? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. O sea que evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es evangelio, no es toda la Biblia. El evangelio es la verdad que dijo Cristo en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De tal manera que una persona, para no ir al castigo eterno, debe obedecer el evangelio. Ya sabemos que es evangelio. Ya sabemos que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero entonces, ¿cómo obedece una persona ese evangelio? Si evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y usted debe obedecerla, o sea que usted debe morir, usted debe ser sepultado y usted debe resucitar. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace una persona para obedecer el evangelio? Si evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cómo hace para obedecerla? Pues bien, en Romanos capítulo 6, el versículo 3 al 5, el apóstol Pablo es bien claro ahí en cuanto a la obediencia al evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y él se mete en el grupo, dice, hemos sido bautizados en su muerte, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se fijó bien? ¿Cómo obedece una persona el evangelio? Bautizándose, porque en el bautismo usted hace la semejanza, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. O sea, cuando usted cree en el evangelio y sabe que es para perdón de los pecados, y usted le dice a Dios, quiero que me perdone mis pecados, usted en cierta forma le está diciendo a Dios, quiero morir al pecado, quiero que me los perdones. Ahí está representando la muerte de Cristo. Cuando usted va al agua y se sumerge, porque entre otras cosas la palabra bautismo significa sumergir, tapar o sepultar con agua. Entonces, cuando usted va al bautismo, se sumerge en el agua, está representando la sepultura de Cristo. Y cuando usted sale del agua, está representando la resurrección de Cristo, porque dice que nacemos a una nueva vida. O sea, que en el bautismo usted obedece los 3 pasos: morir, ser sepultado y resucitar. Cristo murió por nuestros pecados, él fue sepultado y él resucitó para darnos vida eterna. Entonces, en el bautismo se obedece el evangelio. O sea, para obedecer el evangelio usted debe de arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo Jesús y bautizarse. Y en el bautismo, Dios le da la salvación. O sea, usted no tiene para obedecer el evangelio que sacrificarse vivo. No es eso, no es así. Es simplemente creer en Jesucristo, arrepentirse y bautizarse. Y en el bautismo usted representa los 3 actos que hizo Jesús por nuestros pecados: morir, ser sepultado y resucitar. Viene el apóstol Pedro
en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice no, sino que dice nos salva. ¿Sí? Y es como la aspiración a una conciencia limpia, dice, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el bautismo sí salva. ¿Pero por qué salva el bautismo? Por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, el bautismo no salvaría a nadie. Dios no salvaría a nadie bautizándose. Pero como Cristo resucitó, dice Pedro, que el bautismo salva es porque Cristo resucitó. Así, con esa fe en Jesucristo, vamos al bautismo, lo bautizamos a la persona, representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo cuando sale del agua, y la persona ya tiene los pecados perdonados. Porque eso dice Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Allí el apóstol Pedro está hablando en Jerusalén a una multitud, y Pedro les dice que ellos habían matado al Señor. Ustedes mataron al Señor. Ustedes son pecadores porque mataron a Cristo. Y ellos, dice que se compungieron, dice el texto, versículo 37, y dijeron a Pedro y lanzaron una pregunta a Pedro y a los apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cuál es la solución para esos pecados? Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué es el bautismo? No es para un testimonio. No es para dar testimonio, para que me den algún privilegio en la iglesia. El bautismo es para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, usted sigue, Dios le perdona todos los pecados que ha cometido de la juventud y le da el Espíritu Santo. Así de esa forma usted acepta a Cristo en su corazón. Quiero dejarle algo bien claro. Usted no acepta a Cristo en su corazón antes del bautismo. Usted lo acepta es en el momento del bautismo. Si alguien le enseñó que usted había aceptado a Cristo antes del bautismo, créame que no le dijeron la verdad. Se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27, es muy categórico en esto. Y Pablo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo que está diciendo ahí. Porque todos, ¿quiénes? Todos los que habéis sido bautizados, estáis revestidos de Cristo. Cuando yo me bautizo, yo recibo a Cristo, acepto a Cristo en mi corazón, porque antes del bautismo yo estoy lleno de pecados y por esos pecados estoy separado de Dios. Pero cuando tengo mi fe, deposito mi fe en Jesucristo, me arrepiento y me bautizo, Él, Dios, a través de Cristo, me perdona todos los pecados, resucito a una nueva vida. Soy un alma limpia por dentro porque la sangre de Cristo me ha limpiado y ahora sí, entonces Cristo entra en mi vida. No antes, porque antes soy sucio por dentro de pecados, porque el pecado me ha matado, porque el pecado me ha herido, porque el pecado me ha dado una muerte, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merece usted por ser pecador? Pues merece la muerte. La ley divina ha decretado, el que peca muere. Y el ser humano está muerto. Pero en Cristo tiene vida eterna si realmente obedece el evangelio, creyendo en Cristo. Y no solamente creyendo, porque la palabra de Dios en Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. Pero recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, ¿los demonios creen en Dios? Sí, ¿usted sabía? Sí, los demonios, imagínense, los demonios, los entes espirituales del mal, creen en Dios. El problema es que ellos no obedecen a Dios. Tiemblan, no obedecen a Dios. Entonces, el ser humano, cuando usted dice, yo también creo en Dios, y no ha obedecido a Dios, entonces su fe es como la de los demonios. Ojo, no le estoy diciendo demonio, le estoy diciendo que su fe es como la de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. O sea, yo no puedo decir, yo creo en Dios y así estoy bien y sin bautizarme me salva. No, Jesucristo es muy claro en eso. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesucristo le dice a sus discípulos, y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Pero no se refiere a niños, esa gente con uso de razón, gente ya grande.
porque le predico un evangelio a un niño, el niño no me va a creer. El niño no me va a entender lo que le estoy diciendo. Es niño, mucho menos recién nacido. Él está hablando a gente ya con uso de razón, desde la juventud. Vayan y prediquen el evangelio a toda la criatura. Y el que creyere, ojo, y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. O sea, para yo conseguir la salvación en Cristo Jesús, ¿qué debo hacer? Oír el evangelio, creer en el evangelio y bautizarme. De esta manera, yo consigo la salvación. Usted no puede decir que eso no es así, porque aquí no lo estoy diciendo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, nuestro Salvador, el que está diciendo que el que crea y sea bautizado será salvo. Tenga usted esa fe, y con esa fe, bautícese. Si quiere bautizarse, puede contactarnos alguno de nosotros de la Iglesia de Cristo. Ya le voy a dar el número de teléfono para que usted llame si así desea. Si quiere obedecer el evangelio, arrepentirse, bautizarse, para que cuando venga Cristo lo encuentre ya con la salvación y limpio de pecado en Cristo Jesús. Entonces, espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para usted, como lo ha sido para mi vida también. Dice que esto, la palabra de Dios está tocado a su corazón y esperamos en Dios, en la Iglesia de Cristo, esperamos en Dios que usted haya comprendido el mensaje y que acuda a bautizarse. Mi nombre es Luis Alberto García Arboleda, de Medellín, Colombia. Mi número de teléfono es 304-200-9910. 304-200-9910. Estoy a sus órdenes. Si necesita más estudios, alguna pregunta, puede enviármela al WhatsApp y con mucho gusto yo les estaré respondiendo. La próxima clase que tendremos se llama El alma después de la muerte. No se lo pierda. Es un estudio muy bonito que le va a ayudar mucho también, ¿ok? Dios me le bendiga. Felicidades y que estén bien. Una bendición especial para todos ustedes y toda su familia.